utilidad. Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos. Entonces, si toman 1 en Q cruz Q, intersección el 0, 1, cruz el 0, 1, y 0, bueno, X ya tiene que estar ahí, ¿verdad? En el resto y F va del cuadrado unitario a R. Entonces es función tipo Dirichlet. ¿Es integrable o no es integrable? No. Entonces, no es integrable. ¿Cómo lo pueden probar? Podría ser con criterio de Cauchy o de Lebesgue si te quieres ver muy pro y le entiendes bien. A ver, no, ahorita vamos con la definición. Ahorita hay que, como no tenemos criterio de Lebesgue para funciones de varias variables, ahorita no lo podríamos usar. Pero una ventaja es que el teorema en realidad dice lo mismo, pero tenemos que dar la definición de medida 0 en R2, etcétera, o en Rn. Bueno, a ver, entonces, ¿qué? Pues la integral superior va a ser diferente a la integral inferior. Así es, ¿verdad? Entonces, Sí. tenemos que para toda partición del rectángulo, la suma inferior de F con la partición P, ¿cuánto da? Esa va a dar 0. 0. Y la suma superior de F con la partición P da Da 1. 1. El volumen es 1, ¿verdad? Así es. Entonces, la integral inferior sobre este rectángulo, bueno, ahorita en este caso el rectángulo es este cuadrado unitario, de la F es... Esa justamente es 0, ¿no? Ajá. Que es distinto de 1, que es la integral superior. Ya, ¿no? Por lo tanto, F no es integrable. ¿Está claro para todas? Es lo mismo, ¿no? Que tenemos de R en R. Bien. Y otro ejemplo sería, déjenme en otra hoja porque no acabar aquí. Bueno, más o menos, ¿cómo se ve la gráfica? Bueno, aquí está el cuadrado unitario, ¿no? Aquí está R. Altura 1. Entonces, para un conjunto denso del cuadrado unitario que es Q cruz Q, hay como una rejilla. Muy bueno, me pasé. Entonces no la podemos dibujar como realmente es, ¿verdad? Pero algo así aquí. ¿Y cómo se ve abajo? Como un buen de polvo. No, el polvo se ve arriba. Porque este conjunto es totalmente desconexo. ¿Se acuerdan qué quiere decir que el conjunto sea totalmente desconexo? Simón. ¿Qué quiere decir? Que no sea conexo. Que Que, no cumpla las propiedades de conexo, pues. pero es distinto ser desconexo a ser totalmente desconexo. Los totalmente desconexos son desconexos, pero cumplen otra particularidad, que es un conjunto totalmente desconexo. ¿Eso sí lo vimos? Sí, No recuerdo esa def. era un ejercicio.
hasta donde recuerdo, en cálculo 3. Entonces, bueno, los conjuntos totalmente desconexos, como el conjunto de Cantor, los racionales, los irracionales, se ven como la unión de puntos. Pero de puntos, digamos, o sea, cada componente conexa, eso sí no lo definí, pero espero que el nombre sea elocuente, porque bueno, los reales también es unión de puntos, ¿verdad? Pero forman un conjunto conexo. Profesor. O algo así como cualquier conjunto conexo del conjunto es un solo punto. ¿Sale? En los conjuntos totalmente desconexos, los únicos subconjuntos conexos son puntos. Así creo que se entiende mejor, ¿verdad? ¿Qué pasó, Gabriel? De integrabilidad ya es nuevo tema, o sea, digamos, esto ya es otro parcial, sí. No. Nada más un subtema. Ajá. En cálculo 2 sí era un tema aparte porque era todo lo de integral era nuevo. Aquí no. Sí, pero va. ¿Vale? No. Bueno. Entonces estamos en abajo, ¿cómo se vería el piso? Arriba es una nube totalmente desconexa, numerable, ¿verdad? Porque Q cruz Q es numerable. ¿De acuerdo? Si alguien no entiende algo de lo que estoy diciendo, por favor pregunten, porque a lo mejor no todos vieron conjuntos numerables, a lo mejor no todos vieron, bueno, conexidad todo el mundo sí sabe, ¿no? Conjuntos conexos todo el mundo sí lo vio, ¿sí o no? No hay nadie que no lo haya visto, ¿verdad? Ok, ahora, en el complemento, dentro de este rectángulo, dentro del cuadrado, la función es la constante cero. ¿Cómo se ve abajo? Ya, no es totalmente desconexo. Pues sería como un montón de puntitos muy juntos, nada más con huecos en la rejilla de arriba. No. Serían... Y cruz I sí se ve así. Como un conjunto, una nube de puntos, o sea, es un conjunto totalmente desconexo, pero es no numerable. ¿Sale? Q cruz Q e I cruz I, ambos son conjuntos densos. Ambos son totalmente desconexos. Pero la diferencia es que Q cruz Q es numerable, mientras que I cruz I es no numerable. Pero el plano no es la unión de Q cruz Q con I cruz I. Porque falta I cruz Q. Y Q y el cruz otro. Y Q cruz I. Q cruz I e I cruz Q. Parece trabalenguas. ¿Y esas cosas son numerables? No, ¿verdad? Por ahí. No, nada que sea un conjunto no numerable cruz algo, aunque sea bueno, solo que fuera cruz el vacío, ¿no? Si es que se define eso. Okay. Pero un conjunto no numerable cruz un conjunto de un solo elemento sigue siendo de la misma cardinalidad, es decir, no numerable, ¿verdad? Vale, profe. Bueno. ¿Y cómo se ve el plano sin lo de arriba, Cristian? ¿Cómo se ve el plano si tú lo perforas de esta manera? Ya lo habíamos visto, pero ya se les olvidó. A ver, yo le iba a decir justo que la rejilla de arriba es como una cernidora. No, porque la cernidora, ¿cómo son los huecos de la cernidora? Así. ¿Y cómo es la cernidora? No es así. La cernidora no es una nube de puntos. Oh, entonces abajo sería la cernidora. Exactamente. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Cristian? ¿Todos? ¿Ya se acordaron? Esto ya lo habíamos visto. Pero entonces, ¿tiene una infinidad de hoyitos o no? No, ¿verdad? Sí, una infinidad de hoyos numerable. Y además, el conjunto de hoyos es denso. Y el conjunto de rayas que forman el entramado
tanto las verticales como las horizontales, es no numerable. Y no tiene, bueno, aquí en la orilla, pues hay un montón de puntitos, ¿verdad? Aquí. Alrededor de la orilla. ¿Por qué? Porque en la orilla, alguna de las coordenadas es racional. ¿Sale? ¿Ya lo vieron? ¿Cómo ves, Cristian? Perfecto. Bueno. Ahora, déjenme mando la foto. Ahora, podemos también dar una función tipo la de Tomae de dos variables. Simplemente hay varias maneras de hacerlo. A ver. A ver, voy con ejemplo 2, ¿verdad? A ver, f de xy igual a 1 entre n si x es de la forma m entre n racional en el 0, 1. Con M llena de primos relativos. Ajá, irreducible, ¿verdad? Irreducible. 1 si x vale 0. Y 0 en lo demás, en el resto. Sale. A ver, vamos primero con la gráfica, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Pues sería como el arbolito de Tomae, pero como en R3. Como una. No, te haría mal decir que es una superficie, pero. Pues sería como un conito de Tomae. Como un arbolito en 3D. ¿Va a tener volumen? ¿La superficie, entre comillas, tiene volumen? Si tiene volumen, ¿podemos considerar que la gráfica sí es una superficie? Ya llenó un buen de preguntas. Pues pareciera que puede tener volumen, ¿no? Esta no tiene volumen, ¿verdad? Bajo la superficie. No, es que, o sea, recordando que la de Tomás era integrable en R2, suena que esta cosa también puede ser integrable. La función de Tomae es una función de RNR cuya gráfica vive en R2. Ajá. Bueno, eso. ¿Cómo es la función de Tomae? Pues es esta misma que la recordamos en el repaso, solo que en lugar de ser de dos variables, es de una sola variable. Entonces, dado que la regla de correspondencia de esta función de dos variables solo depende de la x, bueno, aquí podrían decir que depende de la y, pero donde depende de la y, pues vale 0. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve la función en los puntos de la forma f de x, 0? Es decir, en el corte de la primera dirección canónica, o sea, el primer corte canónico, en el origen. Otra vez aquí tengo, bueno, f otra vez va del 0, 1 al cuadrado, o sea, de este cuadrado unitario a r, ¿sale? Entonces, el rectángulo es otra vez el mismo del ejemplo anterior. Si ustedes fijan la coordenada y igual a 0 y toman el corte, ¿ven cómo es la gráfica de la función a lo largo de este eje? Pues se ve exactamente la función de Tomae. Entonces aquí hay un puntito, acá hay puntitos, acá hay un puntito, acá hay un
puntito y van a ir cayendo puntitos, ¿verdad? Y abajo hay una nube no numerable sobre el eje. ¿De acuerdo? Y luego, si fijan y igual a 1, se ve lo mismo. Y si fijan cualquier y, se ve lo mismo. Esto ya lo habíamos visto en cálculo 3. Como no depende la regla de correspondencia de la y, simplemente hay que tomar esta gráfica y la recorremos a lo largo del eje y. O sea que, ¿cómo se ve la gráfica? ¿Cómo la describirían? Como un buen de veces la gráfica de la función de toma en R, pero puesta, o sea, sobrepuesta un buen de veces, como en filita. Pero ¿cómo sobrepuesta? A ver, traten de dar una descripción geométrica de la gráfica. Ya está intenso eso. A ver, por ejemplo, ¿cómo es la función a lo largo del eje Y? Pues como para el eje Y la primer coordenada siempre es 0, entonces la función es la constante 1. Así se ve. Como en 1, la fracción irreducible que les da 1 es 1 entre 1, entonces la función otra vez a lo largo de este segmento es la constante 1, o sea que se ve así. Si ahora lo que hacen es fijar la x igual a 1/2 y dejan correr la y como x es 1/2, van a aplicar esta regla de correspondencia y para toda y la función va a valer 1/2, se vuelve constante. Entonces hay otra barrita, pero llega aquí a la mitad de la altura, ¿verdad? O sea que, ¿cómo se ve la gráfica? Así es justo como lo pensé, pero no sabía explicarlo. Pues sí, sería como si pusiera, a ver, este es el Y a ver, ¿cuál eje es cuál, profe? El que está a la izquierda, en donde puso el 1, es el eje Y, ¿no? Por cómo hice el dibujo, deberías de poderte dar cuenta que este es el eje X. El X, el de acá es el Y, y el que va para atrás es el Z. Arriba es el Z. Hacia arriba es el Z, como usualmente lo hacemos. Pues es como si tomáramos a la función de Tomé. Tomae en Ajá. el eje XZ. Ajá. Y la proyectáramos hacia el Y. Hacia Sí, más la recorres, ¿no? Haces Exacto. un barrido a lo largo del eje Y y... Los puntos van dejando su marca, pues. Sí, o sea, la superficie es como... ¿Ven que cuando se ven sólidos de revolución, esos sólidos de revolución tienen una superficie, que es la cascarita, la frontera, ¿verdad? Del sólido. Esa superficie del sólido de revolución se obtiene de revolucionar la gráfica de la función alrededor de la recta correspondiente, porque puede ser el eje X. Aquí es algo parecido, pero no le estamos dando vuelta la gráfica en el eje XZ, no le estamos rotando, sino le estamos deslizando a lo largo del eje Y, y estos puntitos, al deslizarlos, cada uno nos va a generar un segmento. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar abajo? Pues que va a haber un montón de rayitas. Las voy a pintar con verde, ¿eh? Nada más para que se distingan. Entonces, la función a lo largo del eje X, en el intervalo 0, 1, en todos los irracionales, cuando la X es irracional, vale 0. Al hacer ese barrido, nos quedan un montón de rayitas a la altura 0. O sea, ¿cómo se ve la curva de nivel 0? Pues como este enrejado, pero donde las varillas de la reja son solamente verticales. ¿Lo ven? Y es una cantidad no numerable. Mientras que, si en la primer coordenada tienen un racional, en la gráfica va a corresponder a un punto de una cierta altura y al hacer el barrido, al recorrer la gráfica, les queda un segmento rojo a una cierta altura. Entonces, así como podríamos pensar que la función de toma es como polvito que va cayendo, aquí lo que va cayendo son estos segmentos.
van cayendo cada vez más segmentos. Y abajo, en el piso, hay una infinidad no numerable de estas fibras, ¿sale? Ahora, ¿será integrable o no será integrable? Yo digo que sí. ¿Cómo ven? Porque ya no los obliga a participar, profe. No lo digo a mala onda, pero es que ya no hace eso. Porque no hay muchos. No, a veces sí, ¿no? El otro día les he pedido así uno por uno. O desde que... No, lo que pasa es que ya están más grandes, ¿no? O sea, cuando entran en primer semestre, segundo semestre, que apenas se van enganchando, pues como que sí se necesitan ser más animados. Ahí Pero todavía soy ahorita un niñito. ya se sienten en confianza, ¿no? Ya, o sea, los que quieren hablar, que hablen. Pero de repente, sí, cuando siento necesidad, pues lo haré. Pero ya no necesita ser tan así insistente. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué, Cristiano, Gabriel o quien quiera? ¿Por qué dicen que sí será integrable? Porque cuando era de RNR sí era integrable. Ajá, pero y este, a ver, ¿qué era lo Porque numerable cruz numerable es numerable. Pero aquí, ¿cuál es el conjunto de discontinuidades? ¿Dónde es discontinua la, la función? En los m entre n, que son racionales y que son irreducibles. Pero En el me cero tienes y que dar un subconjunto de R2 porque la función está definida en el cuadrado unitario. Me tienes que dar un subconjunto de ese cuadrado. pues debe ser en Q cruz Q. Intersección 0,1. Estoy de acuerdo que Q Al cruz cuadrado. Q está contenido en el conjunto de discontinuidades, pero no que es igual. A ver, entonces. Unión el cero. Lambda de F es el conjunto de discontinuidades de F. En este caso, lambda de F es ¿quién? Entonces, sí, estoy de acuerdo que Q cruz Q está contenido, pero nada más. También sería el 1. El 0, el 0, el 0, el 0. El cero no es un elemento del cuadrado. 0,y. 0,y. Todos los puntos a lo largo del eje Y, bueno, que están en el dominio, ¿verdad? ¿Por qué? Simón. Porque nos podemos ir acercando a esos puntos desde el complemento en el dominio y todo el tiempo la función a lo largo de la malla verde, de este fibrado verde, la función es la constante cero. Pero entonces pueden elegir sucesiones que se acercan al punto en cuestión donde la función tiende a cero, pero la función no vale cero, vale uno. Entonces, todo este segmento también es parte del conjunto de discontinuidades. Y lo mismo pasa de este lado. ¿Y dónde más? A ver, pues ya teníamos que Q cruz Q en el cuadrado. Ajá. El Pero 0,y. por lo que tú dijiste, todo este segmento está en las discontinuidades, ¿verdad? Así es. Y también, por lo mismo, también este lado, ¿estás de acuerdo? Del dominio. Todo lado. Porque pasa lo mismo que acá de este lado. Acá la función es la constante 1 sobre el lado derecho del dominio. Ok. ¿De Entonces acuerdo? serían los puntos de la forma 1,y. Ajá. ¿Y qué otros? En un medio,
¿qué pasa? Que la función a lo largo del segmento 1/2, y es la constante 1/2. Pero a todos esos puntos se pueden acercar desde el complemento sobre las fibras verdes, donde la función es la constante 0. O sea que también el segmento 1/2, y está en el conjunto de discontinuidades, ¿sí o no? Ok. ¿Y dónde más? Así es, pero en este caso es Q intersección 0,1 cruz el 0,1, ¿verdad, Alexi? Q intersección 0,1 cruz 0,1. ¿Sale? Es no numerable, ¿verdad? Este conjunto es no numerable. F es integrable. Otro ejemplo. Déjenme mandar la foto. A ver, ejemplo 3. Ahora tienen f de xy que vale. Que vale. Que vale. Sí. 1 si la y está. Otra vez la función va del cuadrado unitario a r. ¿Sale? Si la y vale 0, si la y vale 0, y 0 en el resto. Sí. Entonces, ¿cómo se ve la gráfica? Pues a lo largo del eje X, en el lado inferior del dominio, esta barrita la levanta a altura 1. La voy a poner hasta acá arriba para que no me tape el resto del dibujo. ¿Sale? Y en el resto vale 0. Entonces todo esto es la constante 0 aquí, incluyendo estos lados. ¿Cuál es el conjunto de discontinuidades? La anterior, Emiliana, ¿tú dices que esta no es integrable? Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el conjunto de discontinuidades? De esta función. Oigan, estos ejercicios los hicieron en cálculo 3. ¿Ya se les olvidó todo? No puede ser. De verdad, no me espanten. ¿Dónde es discontinua esta función? En el 1, en el 0, en los puntos de la forma x, 0. Eso. Entonces, en el Yo estoy conjunto. desayunando, profesor, ¿eh? Sí. O sea que es el 1, 0, 0, 1, perdón, cruz, el 0, ¿verdad? Bien, sí. ¿Será integrable?
Es no numerable, ¿verdad? ¿Será integrable? También suena que sí. Si fuera integrable, ¿cuánto valdría la integral? Pues, obviously, 0. La Bueno, tiene pinta de que integral valdría 0. sobre R sería 0. ¿Sale? Bien. Bueno, a ver, vamos a demostrar a ver si les da una pista para el anterior. ¿Va? ¿Cómo probarían que es integrable? ¿Qué les conviene utilizar? Pues de lo que sabemos, sería la definición, ¿no? Porque las sumas superiores son iguales a las sumas inferiores. ¿Iguales? Esa misma definición. Digo, bueno, en la integral, pues. Como que dijiste la mitad de la idea y no se entendía. ¿Pero qué quieres usar del teorema de equivalencia, Leonel? ¿Y a qué o sea, cómo lo harías por contradicción, Luis Manuel? Ok, entonces Leonel dice que probemos que la integral inferior es igual a la superior. Ok, entonces, ¿cuánto va a ser la integral inferior? ¿Ya lo vieron? ¿Cuánto vale la integral inferior? Vale 0. Vale 0. Porque las sumas inferiores valen 0 para cualquier partición, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, es profesor. Entonces, para ser integrable, tienen que probar que la integral superior es pequeña. O lo que es lo mismo, que las sumas superiores son tan chiquitas como quieran. O lo que es lo mismo, criterio de Cauchy. Es decir, que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es tan pequeña como quieran. Entonces, pues, lo podemos hacer así, ¿verdad? Con el criterio de Cauchy, lo que hay que probar es que, dada una épsilon positiva, hay que demostrar que existe una partición del rectángulo tal que la diferencia entre la suma superior e inferior es menor a épsilon, pero como esta vale 0, lo que tenemos que probar es que esto es menor a épsilon. Tenemos que poder dar una partición que haga que la suma superior sea tan pequeña como quieran. Y eso sí se puede, ¿verdad? Simón. Ok. ¿Cuál es la partición? Bueno, vamos a escribir a qué es igual la suma superior para que se facilite. Pues es la suma sobre los IJ en I, donde
van a tener el supremo sub IJ en cada subrectángulo por el área de cada subrectángulo. ¿Sale? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que casi todos los supremos valen 0, salvo ¿cuáles? Salvo los que tengan en su primer coordenada, no, en la segunda coordenada 1. Porque cuando ustedes dividen al cuadrado unitario con cualquier partición, ¿sale? En todos estos cuadrados de acá, la función es la constante 0. En donde vale 1 es solamente a lo largo de este segmento. Entonces, ¿qué rectángulos son estos? F. La imagen directa de R y J nos da el conjunto que solo tiene el 0 si la J, acuérdense cómo numeramos. Este es el R11, Como una matriz. este es el R12, etcétera. Este sería el R1, M-1, y este es el R1M, ¿verdad? Y luego para acá, si tienen esta rayita aquí, el segundo aquí abajo, de izquierda a derecha, sería el R21, se siguen hasta el Rn-1, y luego el último sería el Rn1. O sea que todos los rectángulos que están aquí abajo, su segunda coordenada en la etiqueta siempre es 1, por cómo numeramos los rectángulos, ¿verdad? Entonces, si J es distinto de 1, la función es la constante 0. Y entonces M y J vale 0 con J distinto de 1. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la suma superior de F con la partición P es la suma, como vamos a tomar solo los sumandos, cuando la J vale 1, entonces solamente tenemos que recorrer el índice I desde 1 hasta N de los R y 1. Ay, ya la regué aquí. Aquí va la M. Bueno, va la M. Pero la M vale 1. Entonces le voy a poner solamente las áreas, las áreas de estos rectángulos. Porque la M y 1 vale 1 para toda I desde 1 hasta N, ¿verdad? Así, ya lo dejo así, ¿no? Pero como están, estos son las áreas de cada uno de estos rectángulos. De manera que esto de aquí, la suma de estas áreas es toda el área de este rectángulo del lado 1. Si ustedes quieren que esto sea menor a epsilon, ¿cómo tiene que ser la norma de la partición P? Pues con que sea menor a epsilon, porque eso quiere decir que la altura es menor a epsilon y el área de todo este rectángulo va a ser la de este rectángulo, que es de base 1 por altura menor a epsilon, entonces el área es menor a epsilon. Entonces, esto es menor a epsilon si la norma de P es menor a epsilon y ya acabamos. ¿Lo ven? Por lo tanto, F es integrable.
Y como la integral inferior es 0, entonces la integral es 0. Porque esto es igual a la integral. ¿Cómo ven? Déjenme abrir ventanas que ya me estoy acalorando. ¿Dudas? Ah, este es el área verde, ¿verdad? Ya. Sí, sí, Jesús. Cuando tú tomas la suma de todos los volúmenes en la aproximación, tienes paralelepípedos de altura 0 siempre que la j sea distinta de 1. Entonces se te cancelan todos los términos con j distinto de 1. Como solo te sobreviven aquellos con j igual a 1, por eso esta suma superior es igual a la suma de las áreas de las bases, que son los rectángulos cuya segunda coordenada es 1, por el supremo de la función en cada uno de esos rectángulos, pero el supremo de cada uno de esos rectángulos es 1. ¿Cómo que en la hoja lo volví a poner diferente? ¿A qué te refieres? ¿En dónde? Para corregirlo. No, no lo veo, no veo mi error. ¿Te refieres al orden de los subíndices? MI1, MI1. ¿En dónde? No, no lo veo. ¿Me escucha? Ajá. Ah, sí, es que, bueno, es que primero puso la implicación de que si J era diferente de 1, entonces M y J era igual a 0. Y luego puso coma, y luego volvió a poner, bueno, yo pensé que era si J es igual a 1, entonces sigue todo lo demás, y lo volvió a poner diferente. Bueno, volvió a poner el... No, creo que es esto de aquí que es confuso. A ver. No, Esto de arriba, aquí, en el J diferente de 1. O sea, bueno, te le digo que nada más creo que es un error de dedo porque primero puso la imagen directa de F es igual a 0. ajá. Si J es distinto de 1, entonces No. el máximo IJ es igual a 0, eso sí. Pero luego volvió a poner si J es diferente de 1, entonces... No, fue por cómo lo dije y la redacción. O sea, esto es la constante 0 si j es distinto de 1. O sea, esto va junto con esto. Sí. Pero luego entonces puso entonces Entonces, el supremo supremo. vale 0 cuando la j es distinto de 1. O sea, esto va Ah, ya. junto y esto va junto. Ah, ok. ¿Sale? Sí. Así que, bueno. Algo que puedo hacer para que a lo mejor sea más claro es tachar este sí, porque usualmente por cómo se lee puede ser mejor así. Es la constante 0 con j distinta de 1. ¿Sale? Luego ya punto. La MI1 vale 1.
cuando la J vale 1, pero aquí ya puse que la J vale 1, ¿lo ves? Bien, bueno. O sea, por cómo está la hoja distribuida, pues así sí, entiendo la confusión en la redacción, pero bueno, la idea fundamental se entiende, ¿verdad? Sale. Ok, ahora, ¿esto a qué se debe? A que básicamente el conjunto de discontinuidades, que es este segmento, todo este lado del dominio, no ocupa área en R2. Entonces, sí es cierto que este conjunto es no numerable, pero este conjunto no ocupa área en R2. Es de medida cero, exactamente. Este segmento en R2, como es un subconjunto de R2, la medida es cero, ¿pero por qué? Porque si ustedes se fijan cuál es la medida de un intervalo en R, es la longitud del intervalo. En cambio, un segmento en R2 tiene medida cero, porque la medida lo que va a hacer es, en R mide longitudes o generaliza la noción de longitud, mientras que en R2 la medida generaliza la noción de área. Es decir, la manera en que medimos los conjuntos va a ser distinto dependiendo del espacio en donde estemos metidos. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa que un conjunto en Rn sea de medida cero? Pues que no ocupa volumen de dimensión n en Rn. ¿Verdad? Exacto. Lo que dice Jesús es, una función es integrable si el conjunto de discontinuidades es de medida cero. De hecho, es un sí, solo sí, Jesús. ¿Sale? F va a ser integrable si, solo si, su conjunto de discontinuidades es de medida cero. Es sorprendente, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden tomar como una introducción a teoría de la medida, pero a nosotros solo nos interesa hablar de conjuntos de medida cero. Bueno, entonces, voy a escribir, a ver, entonces, ¿qué significa que un conjunto en Rn sea de medida cero? Para eso primero tenemos que definir la medida de cosas conocidas, porque a partir, por ejemplo, en R2, a partir de definir el área en la noción de medida de un conjunto como un rectángulo o un disco, vamos a poder a partir de eso definir lo que es un conjunto de medida cero. Si llevan análisis y llevan teoría de la medida, van a ver que usualmente lo que se hace es tomar, construir todo a partir de bolas, por ejemplo. Pero en este caso, para la teoría de integración, como ya definimos la integral para rectángulos, lo que vamos a hacer es definir la medida de rectángulos. ¿Ok? Y a partir de eso, definir qué significa qué significa que un conjunto sea de medida cero en R2. Entonces, definición. Primero va la medida de un rectángulo en R2. Entonces, sean I1 e I2 intervalos en R. Con extremos A, B y C, D, respectivamente. ¿Por qué lo escribo así y no escribo
un intervalo que sea cerrado o abierto o semicerrado. Porque la medida va a ser la misma de un intervalo sin importar si es abierto, cerrado o demás. ¿Qué es lo que se hace usualmente en análisis ya en teoría de la medida? Definirlo para abiertos y a partir de eso calcular la medida de los intervalos cerrados, que coincide con la medida de los intervalos abiertos. Pero como nosotros estamos simplificando, para no hacer tantos detalles, simplemente lo que vamos a poner es respectivamente. Entonces, la medida de R, que es igual a I1 cruz I2, es mu de R, que va a ser B menos A por D menos C. La observación es que la medida de un rectángulo es su área. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, dicen, ¿y para qué se usa el concepto de medida? Para un concepto ya conocido. Pues porque acuérdense que en matemáticas nos gusta generalizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la función que nos permite conocer las longitudes de los intervalos cumple una serie de propiedades esenciales que son las mismas que la que nos permite medir las áreas de los rectángulos y de otras figuras en el plano. Y que resulta que son las mismas propiedades esenciales que cumple la manera en que medimos volúmenes en R3 y a partir de eso se generaliza con esas propiedades esenciales, que es lo que se estudia en teoría de la medida, para medir conjuntos en espacios de dimensión n. ¿Sale? O en cualquier espacio, de hecho. Pero bueno, lo básico es en espacios euclidianos. Entonces, la ventaja justamente en el criterio de Lebesgue, que es el que vamos a ver, es que en lugar de tener que enunciar un teorema para funciones de RNR con longitudes, otro criterio de Lebesgue para funciones de R2 en R que hablen de áreas, y así un teorema por cada dimensión que no tendría sentido, porque además la prueba se hace igual, pues ya, de una vez, como se hace siempre en matemáticas, defines un concepto que te abarca todos los casos y que además te permite demostrar. Profe, se quedó en una definición que abarca todos los casos y ya nos escucho. ¿Qué pasa? Ya se escucha, es que se puede escuchar. Es que no sé por qué con los cambios que hicieron ahora en el Meet, ya no puedo ver yo. Ya vi la barrita del sonido. Ya vi que ahora sí. Es que me la movieron y no la encontraba. Ok. Voy a quitar una cámara porque se ve que es el internet. Déjenme quitar una cámara. Bien. Ya se ve mejor. Ya me escuchan bien, ¿verdad? Sale. Ya, fuerte y claro. Sí me escucharon toda la parte de por qué se maneja todo en términos de medida, ¿verdad? Porque generaliza todos esos conceptos. Eso sí, ¿verdad? Solo que una definición que
Bueno, entonces usas una definición que generalice todo para... Y ya nos escuchó. Ah, ok. Entonces, en lugar de tener un criterio de Lebesgue para cada función para funciones de R a R, otro para funciones de R2 en R, otro para funciones de R3 en R, con esto, o sea, todo lo que es teoría de la medida tiene una potencia enorme. En nuestro caso de cálculo, lo vamos a utilizar para el criterio de Lebesgue, que con un solo teorema caracterizamos a todas las funciones rimas integrables de Rn a R. O sea, buenísimo, ¿no? O sea, este concepto resulta muy útil. Eh, ¿Qué otra cosa? Ok, para tener más herramientas, además, ¿cuál va a ser la medida de una bola de radio R con centro en un punto X0? Estamos aquí en R2, ¿eh? Su área, o sea, pi Por R al cuadrado. por R al cuadrado, ¿verdad? Que va a ser lo mismo que la medida de la bola cerrada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues aquí acuérdense que X0 está en R2. ¿Sale? Porque ahorita lo estamos escribiendo para R2. Ahora, si queremos generalizar esto a Rn, la medida de las cajas es fácil porque simplemente es el producto de los lados, ¿verdad? En R3 de 3 lados, en R4 de 4 lados. O sea, la medida de las cajas de dimensión n, definir su medida va a ser muy fácil. Ya el de la esfera se complica un poco más. ¿Sale? Ahorita vamos a mencionar eso. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con conjuntos de medida cero. Para definir conjuntos de medida cero lo podemos hacer con cajas o con bolas. Vamos a hacerlo con cajas, pero bueno, similar con bolas. Ya, entonces, definición. Sea A un subconjunto de R2. A es de medida cero. Sí que. Todos estuvieron en el repaso de esto que vimos de teoría de la medida en cálculo 2, de esto de conjuntos de medida cero, en cálculo 2. Todos estuvieron en ese repaso. ¿Alguien no estuvo? Ok, Leonel no, ni Nelly. Entonces les recomiendo que busquen esos videos, por si no se acuerdan. Pero si les suena, bueno, pues ahorita lo vamos a definir. No, estás confundido, Luis Manuel. Aquí ni siquiera hay funciones. Tienes todavía revueltos los conceptos. Entonces, ¿qué cosa es un conjunto de medida cero? O sea, que no nos sirvió el repaso. No me hagan eso, por favor. Yo no estuve y recuerdo que la definición para funciones de, bueno, para R, sí me la sabía. Sí, lo de cubierta abierta, bien, Luis. Pero Leonel y Nelly sí estuvieron en cálculo 2 con nosotros, ¿no? O sea, sí les suena de algo esto de conjuntos de medida cero. ¿Sale? Bueno. Entonces, es lo de la cubierta abierta. Entonces, si para toda epsilon positiva existe
una cubierta abierta numerable que como va a ser de rectángulos, va a ser de RKs. No me va a caber aquí. Bueno, desde K igual a 1 hasta infinito. K corren los naturales, por si hiciera falta especificar. Cubierta abierta o cerrada, puede ser abierta o cerrada como quieran, de rectángulos en R2, cubierta abierta o cerrada de rectángulos en R2 del conjunto A, tal que ¿qué? La suma de las áreas desde K igual a 1 hasta infinito de las áreas de las cajas, de los rectángulos, Está contenida. de los RKs, no, Ah, fuck. Es menor o igual que epsilon. es menor que epsilon, ¿verdad? Como, ojo, observación, como esta colección de RKs con KNN es cubierta de A, entonces A está contenido o es igual a la unión de estos conjuntos. Como son rectángulos, pues no van a poder ser igual y además ser de medida 0. Pero bueno, no importa eso ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir esto intuitivamente? Acuérdense que la idea detrás de esto, a ver, quiero ver, a ver, ¿hay alguien que no estuvo con nosotros en cálculo 2? Bien, Cristian. Luis, Jesús, Cristian, perfecto. ¿Cómo vamos, Giovanna? ¿Cómo vamos hasta aquí? Estas son ideas muy abstractas. Entonces voy con la explicación intuitiva. ¿Sale? Intuitivamente, ¿qué quiere decir que un conjunto en R2 sea de medida 0? Miren, ¿qué quiere decir que se pueda hacer esto? Básicamente, lo de cubierta ya está claro, ¿verdad? Es un concepto que se estuvo trabajando varias veces el semestre pasado. Acuérdense que el hecho de ser cubierta significa esta contención, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pueden imaginar esto? ¿Qué propiedad tienen las cubiertas? Bueno, las cubiertas nos sirven para tapizar, para cubrir al conjunto, por eso se le llama así. En este caso, para lo que queremos hacer, los tapices tienen forma rectangular. Entonces, el chiste de un conjunto de medida 0 es que lo puedas cubrir con tapices rectangulares, pero que al sumar las áreas de todos esos tapices, la suma de esas áreas, aún siendo una infinidad de tapices, la suma de esa infinidad de áreas sea tan pequeña como quieras. Si esto lo cumple un conjunto de R2, debe de no ocupar área en el plano. Esa es la idea intuitiva de fondo. ¿Queda claro? Perfecto. Giovanna, Luis, ¿todos? ¿Cristian? Perfecto. Obviamente todos pueden preguntar, pero bueno, nos ayuda que los compañeros que no estuvieron con nosotros nos digan que sí se va entendiendo porque pues sí son ideas complicadas. Bueno, ejemplos de conjuntos de medida 0. Ejemplos. El vacío. Bueno, en tal caso, me falta poner, en tal caso, esto se denota, o sea, que sea de medida
0 se denota con mu de A es 0, ¿verdad? Sale. Entonces, la medida del vacío siempre va a ser 0. La medida de un conjunto de un solo punto siempre va a ser 0. La medida de un conjunto finito de puntos siempre va a ser 0. Y la medida de un conjunto numerable conjunto también es 0. ¿Sale? Entonces, vamos a demostrar este último. Queda claro que si el conjunto es numerable, que todo conjunto numerable en R2 es de medida 0, en particular los finitos, los de un solo punto y el vacío, ¿verdad? Y justo de ahí va como la traducción que vamos a hacer del criterio de Lebesgue a las funciones que estamos viendo ahorita, ¿no? De que el conjunto de discontinuidad sea de medida de 0. Sí. Vamos bien. Al menos yo sí me acuerdo, creo. Fue lo que vimos antes de la pandemia. Sí. Exacto. Bueno, ok. Entonces, demostración. Bueno, lo primero que necesitamos son construir cajas de área chiquita para que nosotros podamos hacer esa prueba, ¿sale? Bueno. Una opción, como ustedes tienen su conjunto numerable, lo que vamos a hacer es dar una cubierta donde nos aseguremos que XN está en el rectángulo RN. ¿Sale? Y lo que queremos y que el área del rectángulo RN sea epsilon sobre 2 a la n. ¿Por qué? Porque entonces la suma de las áreas 2 a la n más 1. Ya, eso. ¿Por qué? Porque entonces la suma de todas estas áreas de estas cajas, desde n1 hasta infinito, pues es la serie de epsilon sobre 2 a la n más 1, desde n igual a 1 hasta infinito, que esto es epsilon por la serie, desde n igual a 1 hasta infinito, de epsilon medios, por la serie de la serie geométrica 1 medio a la n, que esta serie es 1 y esto es epsilon medios. ¿De acuerdo? Entonces, es muy fácil. ¿Por qué? Porque podemos elegir que, por ejemplo, o bien la base sea de altura epsilon y la altura sea 1 sobre 2 a la n más 1 para que el área sea esto, o al revés. Ya hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero una opción es esa. Entonces, una opción es tomar una caja donde la base es epsilon medios y la altura es 1 sobre 2 a la n. Para que el área, si este es Rn, entonces el área es lo que queremos, epsilon sobre 2 a la n más 1. ¿Están de acuerdo? Bueno. Ok, ¿qué más? Bueno, entonces, ¿cómo damos la caja abierta
Si fuera cerrado es más fácil, pero vamos a hacerlo con un abierto. Podemos tomar que el xn esté aquí adentro. Entonces, elegimos a Rn como ¿qué producto cruz? Pues esta es la vecindad de radio epsilon sobre 4 con centro en la primer coordenada de xn, ¿qué le voy a poner? Vamos a poner que xn es de la forma yn, zn. Entonces, esta vecindad es alrededor de yn. Cruz, la mitad de esto, o sea, la vecindad de radio 1 sobre 2 a la n más 1, con centro en zn. Y ya me da la caja que quiero, ¿verdad? Y ya acabamos. Entonces, ¿sí lo ven? Entonces, O sea que se hizo un conjunto dentro del rectángulo, ¿no? Un producto. sí, es este producto cruz. Entonces, el área de Rn es lo que quiero. Es esta longitud por esta longitud, o sea, epsilon sobre 2 a la n más 1. Y si este es mi conjunto A está contenido en la unión de los Rns. O sea, si es cubierta abierta de rectángulos y las áreas de todos esos rectángulos suman un área tan chiquita como queramos. Corolario, y ya acabamos aquí. Por lo tanto, la medida de A es 0. En particular, la medida de Q cruz Q es 0. ¿Sí o no? ¿Ya se ve más claro? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, antes de seguir sacando resultados de conjuntos de medida 0 en R2, hay dos opciones. Seguimos avanzando en R2, o ya escribimos la definición de qué significa que un conjunto en Rn sea de medida 0 y todo lo hacemos en Rn. ¿Eso qué significa? Que habrá cosas en la notación que sea más difícil, porque si tenemos que trabajar con las coordenadas, en lugar de solo 2 que simplifica la notación, pues hay que usar más subíndices. La ventaja es que ya queda en general. La desventaja es que es más abstracto y las pruebas son más latosas por la notación, por los detalles de las pruebas. Pero la idea es la misma. O todo lo hacemos en R2 y conforme lo vamos haciendo en R2, ustedes van haciendo conciencia que efectivamente esas pruebas son la misma en Rn y ya, lo dejamos así. ¿Qué prefieren? Ok, eso, Alonso, esa es la actitud. Muy bien. Sale. Entonces, como Alonso les ganó y ya Jesús lo apoyó, vamos a definir la medida de una caja en Rn. O en una caja de dimensión n, ¿verdad? Entonces, sea R en Rn una caja de dimensión n.
Entonces, la caja es igual al producto cruz de n intervalos. Y 1, y 2, perdón, y 2, cruz, cruz, y 3, cruz, etcétera, hasta in. Donde i sub i va a ser igual, es un intervalo, porque otra vez, lo vamos a hacer para cualquier tipo de cajas, abierta, cerrada o ni abierta ni cerrada. Es un intervalo con extremos a sub i, que es menor que b sub i. ¿Sale? Ahora sí. La medida de R, entre paréntesis, en Rn, es mu de R es igual a ¿qué cosa? Sería A1 menos B1 Ajá. por A2 menos B2 Entonces, para no por escribir esa lista, al producto. el producto desde i igual a 1 hasta n de bi menos ai, ¿verdad? Y la observación es que la medida de R es el volumen de dimensión n de la caja R de dimensión n. ¿Verdad? Bueno, como se podrán imaginar, bueno, no los voy a hacer bolas ahorita más. Si ya esto ya es abstracto y así, me guardo mis otros comentarios para el final. Ok. O sea, como que todo el tiempo, como hay cosas fáciles de generalizar a incluso otras cosas, como que el producto es como en la suma. Es como el símbolo sigma para la suma, la pi grande para la multiplicación es que vas a multiplicar estos números entre sí, al correr el índice desde 1 hasta n. ¿De acuerdo, Emiliano? ¿Lo puedo dejar así? De nada. Bien. Entonces, ahora sí vamos con conjuntos de medida 0 en Rn. Sea A un conjunto en Rn. A es de medida 0. ¿Sí que? Y la unión de la sucesión de los parches es Pero eso como antes. Va algo antes de hablar de toda la cubierta. ¿Es epsilon? Si para toda Existe. epsilon positiva Ok. existe una cubierta abierta de cajas en Rn, cubierta abierta de cajas, entre paréntesis, de dimensión n, esto está implícito en la definición de esto. Las cajas son de dimensión n por la definición de abiertos en Rn, eso ya no lo necesito decir, pero los hago explícito aquí. Cubierta abierta de cajas de dimensión n, bueno, abierta o cerrada, según nos convenga, puede ser también, tal que qué.
La suma de K en N de K en N, o sea, la serie de los la medida volúmenes, exacto, de los volúmenes de las cajas de dimensión N es menor a epsilon. es menor a epsilon. Y ya estuvo. Y un teorema es que si la cardinalidad de A es menor o igual que la de los naturales, o sea, si A es numerable con A en Rn, entonces la medida de A es 0. ¿Y cómo se hace la prueba? Pues nada más hay que saber hacer las cuentas para que nos quede lo que necesitamos con los volúmenes, ¿verdad? Pero incluso todos los lados los podemos elegir igual a 1, salvo un lado chiquito, para que nos quede el volumen de dimensión n pequeñito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo puedo dejar, se los puedo dejar de ejercicio que ustedes escriban la prueba de este teorema, al fin que, como dice Alonso, ya son adultos. ¿Va? Pero así se crece, ¿no? Así se madura. ¿A poco no? Los problemas nos hacen madurar. ¿Va? Porque lo que quiero hacer es el siguiente. Teorema. Sea A sub K en Rn tal que la medida de AK es 0. Para toda K en N. ¿Qué va a pasar con la medida numerable de la unión numerable de conjuntos de medida 0? Suena que también es de medida 0. Es de medida 0. Y si se entiende este teorema, ya me deberían de poder responder con mayor claridad el ejemplo que quedó pendiente, que ahora no lo encuentro. La de Tomae entonces La, sí es la tipo innegable. Tomae, ajá. Yo recuerdo justo que en cálculo Aquí. 2 lo probamos con criterio de Cauchy y ya luego usamos esto de criterio de Lebesgue. Así es. Ok, ya, bueno, vamos, déjenme antes de seguir y antes de probar este teorema, pues ya vamos a enunciar el criterio de Lebesgue en Rn, ya es muy fácil. Entonces, teorema. Criterio de Lebesgue. El nombre completo se le voy a poner. Para funciones Riemann integrables. En Rn. Entonces, sea f una función de una caja en Rn a R. Lambda de f es el conjunto de puntos en la caja tal que f es discontinua en X. O sea que lambda de f es el conjunto de discontinuidades de f. Lo pongo así. Es el conjunto de discontinuidades de f. Y ahora sí, f es Riemann
integrable en R, sí, solo sí, en la caja, el conjunto de discontinuidades de F es de medida cero. Y aquí otra vez vuelve a salir lo que les decía la vez pasada. Si ustedes definen conceptos apropiadamente, realmente el teorema, o sea, esta definición se puede poner aparte. Realmente el teorema es esto. Vean lo simple que es el enunciado. Pero la potencia de este teorema es enorme. Está chido, ¿no? Bien. La prueba es un lío, ¿verdad? Pero ya una vez probado y conforme se va agarrando soltura en identificar conjuntos de medida cero, el uso de este teorema se vuelve una maravilla para un montón de teoremas, que en lugar de estar usando criterio de Cochillo, estar dando particiones y demás, con esto se resuelven un montón de teoremas fácilmente. Bueno, entonces, ahora sí, Emiliano, ¿por qué ahora sí podemos argumentar con estos teoremas fácilmente que esta sí es integrable? ¿Tienes micrófono? Ok. O sea, ¿y no la quieres distraer o no quieres que escuchemos cómo cocinar con la licuadora, verdad? Exacto. Este, Bueno, a ver, Emiliano dice que sí es integrable. A ver, ¿por qué? Ya usando estos teoremas que acabo de enunciar. Así es, y ya sabemos que el conjunto de discontinuidades es este conjunto. ¿Por qué este conjunto es de medida cero? Pues podemos utilizar el otro teorema que no hemos probado, en el que la cardinalidad de esa cosa es numerable. Pero ese conjunto no es numerable, pero en el otro ejemplo, ¿qué fue lo que ya probamos? Fíjense que implícitamente demostramos... ¿Dónde está el otro ejemplo? Aquí. Se me va a caer esto. Bueno, a ver. Fíjense que como esta función es integrable, por el criterio de Lebesgue nos dice que este conjunto de discontinuidades es de medida cero. Quiere decir que un segmento en R2 es de medida cero. Ahora, en este ejemplo solo aplica para este segmento. Se puede probar que cualquier traslación de un conjunto o rotación, o sea que un conjunto bajo una isometría, la medida no cambia. ¿Ok? Pero están de acuerdo que dado que este segmento es de medida cero, y sí se ve que no tiene área, ¿verdad? En R2. Entonces, cualquiera de los segmentos, si ustedes toman un racional y lo hacen cruz el intervalo 0,1, ese segmento es de medida cero. Y resulta que este conjunto es la unión numerable de esos segmentos que cada uno es de medida cero. O sea, que con este teorema de que la unión numerable de conjuntos de medida cero es de medida cero, concluimos que este conjunto es de medida cero. ¿Y ya? ¿A poco no es una maravilla? ¿O estuvo muy enredado? ¿Alguien se me perdió en el camino?
Sí, ahorita lo escribo. Bien, a ver. A ver. Usando. Otro teorema que hay que probar es que si A en Rn es de medida 0 y B es subconjunto de A, entonces B también es de medida 0, ¿verdad? ¿Sale? Ese otro teorema, pues porque nos simplifica un montón de ejemplos, ¿no? Ahora, otro teorema. Sea L en Rn con n mayor o igual a 2, una recta. Entonces, la medida de L es 0. ¿Cómo ven? Una recta en el plano no tiene área, una recta en R3 no tiene volumen, una recta en R4 no tiene volumen de dimensión 4, etc. ¿Están de acuerdo? Y un corolario de este teorema es que un segmento de recta en Rn con n mayor o igual a 2 es de medida 0. ¿Verdad? Ahora, observación. El conjunto Q intersección 0,1 cruz el intervalo 0,1 es una unión numerable de segmentos. Es decir, este va a ser A, ¿no? Este es mi conjunto A. Es decir, que A es igual a la unión de puntos de la forma X cruz el intervalo 0,1 cerrado, donde la X es un racional en el 0,1. ¿Verdad? ¿Todos están de acuerdo que este conjunto se puede ver así? Y este conjunto claramente es numerable, ¿verdad? La cardinalidad de los racionales en el 0,1 es la de los naturales. Por lo tanto, la medida de Q intersección 0,1 cruz el 0,1 es 0. Y entonces la función tipo Tomae del ejemplo, ¿qué número de ejemplo era? El 3 me parece. ¿3? A ver, lo checo. No, es 2. Es el 2, ejemplo 2. Del ejemplo 2, sí es integrable por el criterio de Lebesgue. Además, la suma inferior de F con la partición P es igual a 0 para toda P, partición del rectángulo R. Eso implica que la integral inferior en R de F es 0, pero por ser integrable, esto es la integral en R de la F. Y listo.
no solo podemos decir que sí es integrable con esos teremones, sino que además, usando las primeras nociones de integral, en este caso de la integral inferior, sabemos que la integral es cero. ¿Cómo ven? Está buena la cosa. Está muy bien, ¿verdad? Entonces, con este teorema, demostrar el teorema de operaciones que nos dice que la suma de integrables es integrable, es muy fácil. No hace falta porque con la suma, dada la propiedad de distributividad, no es necesario y con la distributividad de la definición sale inmediato. Pero la del producto no es tan fácil, es más latosa. Pero con este teorema, con el criterio de Lebesgue, demostrar que el producto de funciones integrales es integrable, sí resulta sencilla. ¿A qué te refieres, Emiliano? Dices, ¿para qué funciones el teorema debe ser la unión numerable de elementos? ¿Cómo que el teorema debe ser unión numerable de elementos? ¿Cuál teorema? ¿El criterio de Lebesgue? No, o sea, eso no dice, el criterio de Lebesgue solo te dice que si es de medida cero, la función es integrable. Ahora, ¿cómo puede ser este conjunto? Ahorita ya hemos visto varios ejemplos. De hecho, los ejemplos que hemos visto, el conjunto de discontinuidades es incluso no numerable, ¿verdad? O sea, la propiedad de ser integrable no tiene que ver con en cuántos puntos la función es integrable, sino en si ocupan, si ese conjunto de discontinuidades tiene área positiva en R2 o si es de área cero, en el sentido de teoría de la medida, en el sentido de que la medida sea cero. Entonces, mientras la medida sea cero, no importa si el conjunto es numerable o no numerable, la función va a ser integrable. ¿Ok? Bueno, como en los ejemplos que vimos, ¿no, Emiliano? O sea, este conjunto es no numerable. ¿Lo ves? Pero resulta que este conjunto es la unión numerable de conjuntos de medida cero, aunque cada uno de ellos sea no numerable. Pero como cada uno de estos segmentos es de medida cero, al unir una infinidad numerable de ellos, lo que obtiene sigue siendo de medida cero. ¿Vale? Bueno, claro, ¿qué nos está faltando en las demostraciones? En este ejemplo falta demostrar esto, que este es el conjunto de discontinuidades. Pero bueno, para hacer eso hay que repetir los argumentos con cuidado para la función de Tomé. ¿Sale? Ok. Les pongo un ejercicio y a ver si les sale ahorita. ¿Les debo fotos? Les debo esta, ¿verdad? A ver, ejercicio. Bueno, obviamente nos están faltando demostrar el criterio de Lebesgue y nos está faltando demostrar que la unión numerable de medidas de conjuntos de medida cero es de medida cero. Y lo otro que haya utilizado de lo que mencioné.
este corolario, la observación, que las rectas en espacios euclideanos de dimensión mayor o igual que 2 son de medida 0, etcétera, ¿no? Bueno. O sea, nos están faltando aún así probar cosas, pero fíjense que ya usando los resultados, conforme se vayan probando estas herramientas, ya se pueden demostrar un montón de resultados, de ejemplos más. Y eso es lo que les quiero dejar ahorita, un ejercicio. A ver, entonces, tomen f igual del cuadrado unitario a r. Y tomen f de xy igual a 1 entre n por m si x, y es igual a p entre n, q entre m, irreducibles, uno si x por y vale 0, o sea, si alguno de los dos vale 0, que la función valga 1, y 0 en lo demás. Entonces, es otra función tipo toma E, pero no es la misma de hace rato. Entonces, será integrable y en caso de serlo, ¿cuánto vale la integral? ¿Sale? Bueno, ya como nos queda poquito tiempo, mando esta foto y quiero nada más hacer una última reflexión. Entonces, fíjense. Si a uno le presenta, o sea, pues durante la primaria y en muchos contextos, se nos habla de áreas, ¿verdad? De superficies y de las áreas de las superficies, para un montón de cosas, hasta ahí sí de la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cuánta tela necesitas para una funda de una almohada? Etcétera, etcétera. Son muchas cosas. Y en principio, pues a nadie se le ocurre pensar que, de entrada, entender cómo es esta función rara, pues es complicado. ¿Cómo se verá si se mete a una graficadora? A ver si lo pueden graficar. Entonces, incluso si no se discute mucho contexto para entender cómo son estas funciones extrañas, de entrada pues ni se entiende. O sea, el dibujo no te dice mucho. O sea, sí se requiere como una discusión cuidadosa de muchos conceptos que se han ido haciendo a lo largo de estos semestres. Y si uno piensa en esta gráfica de esta función, uno, pues, como el conjunto de discontinuidades es así raro, uno no pensaría que tiene una superficie asociada, ¿verdad? Claro, después de ver algunos ejemplos de funciones de RNR, bueno, uno duda, ¿no? Pero en principio, así, sin todo ese contexto, pues uno no pensaría que esto tiene una superficie asociada. ¿Sale? Y fíjense qué loco, porque bueno, esa superficie, si ahora a esta función le suman la constante 1, no solamente la superficie va a tener área, sino que además la gráfica de la función sí les define un sólido que sí tiene volumen definido entre esa gráfica y el plano XY. ¿Sale? Y ahora alguien puede decir, bueno, pero estos conjuntos extraños, pues cuando, o sea, en la vida cotidiana uno se va a encontrar estas cosas. Bueno, no, ya habíamos comentado que en la vida, lo que se le llama la vida cotidiana,
resolver con herramienta matemática, pues no es, o sea, sofisticada, pues no es lo que se hace, ¿verdad? Para cruzar la calle no mides la velocidad y calculas si pasas o no pasas la calle cuando viene un carro, sino que ya son cosas que se hacen cotidianamente y el cerebro estima distancias, tiempos, etcétera, y toma una decisión y a veces sale mal. En otro tipo de contextos que se requieren, son problemas complicados y que se requieren soluciones precisas, pues van empezando a surgir cosas y cosas cada vez más extrañas. Entonces, bueno, además resulta, o sea, aún cuando en la naturaleza a lo mejor uno nunca se encuentra con una cosa así, el estar entendiendo cómo este tipo de fenómenos complicados nos permite ir entendiendo el alcance de la herramienta que tenemos, y a lo mejor lo que sí es parte de la vida cotidiana es que en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida sí nos enfrentamos a problemas complicados que requieren soluciones precisas. Y si no se tiene esa metodología para abordar problemas que requieren solución precisa, pues generalmente ese tipo de problemas nos van a costar mucho trabajo como de salir adelante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no, yo considero que a la hora de estar abordando desde el cálculo, desde las matemáticas, problemas que sí son muy abstractos, pero sí nos van dando herramientas para ir, eh, no solo ejercer una profesión, sino para tener un panorama más amplio de qué tipo de fenómenos, a qué tipo de fenómenos nos podemos encontrar. ¿Sale? ¿Les parece bien esa moraleja del día de hoy? Bien. Bueno, pues ya queda poquito, que 5 minutos, no nos da tiempo de probar ninguno de estos. Traten de probar algunos de los pendientes, y seguimos el viernes. Como les había comentado, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Porque les decía, yo pienso que no nos conviene ahorita hacer la prueba del criterio de Lebesgue. Me gustaría darles la idea de la demostración, más o menos la lógica que hay detrás, sobre todo porque en estos días estuvimos discutiendo el tipo de cuentas que hay que hacer y las dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Pero ya, y si después nos da tiempo, y si quieren, hacemos la prueba con detalle. Entonces, más o menos yo espero que la prueba de alguno de estos teoremas, no el criterio de Lebesgue, sino de los otros complementarios que nos van a permitir utilizarlo para muchos ejemplos, lo vamos a hacer entre viernes y sábado, a ver hasta dónde llegamos, y ya después, la semana que entra, iríamos con lo que le llamaríamos métodos de integración. Creo que Yadira va a empezar con Fubini la semana que entra, y yo empezaría con el teorema de cambio de variable. Eso nos tomará un par de semanas aproximadamente, a ver si para entonces ya sabemos qué está pasando, a ver qué va a pasar con las evaluaciones, ¿no? A ver qué va a pasar con el semestre. Bueno, ¿alguna duda? A ver qué pasa con mi vida. ¿Ya leyeron la guía? ¿Alguien no la ha leído? Es nada más para ir midiendo, o sea, no es ¿Qué, de la guía? Si no me vayan a denunciar por represor, por favor. ¿De la guía está preguntando, profe? Sí. Sí, de la guía. Ah, yo ni siquiera la he revisado, pero ahorita la reviso. Bueno, ¿es su forma de hacer paro? Ándele, sí.
Sí, les- profe. Seguimos respetando el paro, no hay tareas ni guías. Exacto, exacto. Si les Ah, insisto que lean su guía y hagan ejercicios, me van a acusar de represor. Sí, profe. No la Así he como leído. cuando lo acusamos de que dio clases que hizo examen en diciembre. No la he leído. No quiero tener. Sí, a veces, ¿sabes qué pasa, Jesús? A ver, si pueden parar ya la grabación. Bueno, es mejor que quede mejor que quede grabado por si los compañeros que siguen grabadas las sesiones lo ven. Es que lo que ocurre es que recién acaba la clase, no me aparece luego el video para poderlo compartir. Y luego, pues o sea, voy haciendo cosas, se me va pasando el tiempo y ahí la riego. Entonces, yo les voy a pedir a todos que, por ejemplo, si por ahí de las 5 de la tarde, eh, eh, si no hay noticias de la publicación del video, por favor en el grupo pongan mensajes para que a mí no se me pase o no se le pase a Emilio, por favor. ¿Va? Bien, sale. Y disculpen por las tardanzas de eso. No sé, me está costando mucho trabajo adaptarme a las nuevas circunstancias y como que antes era muy, o sea, ese tipo de cosas no se me olvidaban tanto, ¿no? Pero ahora no sé qué me pasa. Ha de ser la edad. Ah, eso hay que decirle, ok, Luis, sí, hay que comentarle a Emilio. Yo le voy a decir ahorita, en este momento le voy a escribir, para decirle que no les ponga de título repaso porque se confundan. A ver. A ver, me preguntan por la sesión del lunes. ¿Qué más le digo? Voy, denme un momento. Ok, Jesús. Bueno, ok, y la de ayer. Sale. Ok, va. Y voy a poner ahorita, eh, a ver, ojo. Hubo una confusión con los títulos de los videos. Desde hace 2 semanas ya no son repasos. Ya. ¿Algo más? Esta es la tercera, ¿no? Esta es la tercera semana con material nuevo. Ya. Perfecto. Ahora, yo pienso que si, o sea, por lo menos desde que subí la guía 2, era obvio que ya no eran repasos, pero bueno, a lo mejor yo estoy en mi mundo, está bien, perdón. Bueno, pero ya con eso, ¿no? Vamos viendo. ¿Algo más de esta parte? Ahora sí paramos la grabación, ¿verdad? A ver, voy a salirme de una compu.